Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Por acá estamos con Carla Zambra. Bienvenida, Carla. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de estar acá, la verdad, en este espacio. Agradecerles por las columnas de Flalu, que, bueno, esperemos que sean de utilidad para toda la gente que las pueda escuchar. Claro que sí, porque además que son un recurso que queda a disposición después en YouTube como para poder volver y profundizar y Exacto. analizar. Así que buenísimo. Bueno, Carla, ¿quisieras presentarte para nuestra audiencia? Bueno, cómo no, sí. Bueno, yo me dedico específicamente a la enseñanza de la segunda lengua, en este caso inglés, en la educación formal en primaria. Pero también he trabajado con niños en la parte artística, aplicando la metodología también, porque además de ser docente de inglés, soy licenciada en Artes Plásticas y Visuales de la UDELAR, y bueno, en esos rumbos me he movido toda mi vida, y bueno, sigo en esto desde hace 31 años que aplico la metodología. Buenísimo. Y justamente antes de que estábamos fuera del aire, me estuviste hablando que además una metodología es como una filosofía de vida. Me parece que después de que nos cuentes un poquito cómo es retomar un poco cómo es el abordar la enseñanza en la segunda lengua, la enseñanza del inglés, empleando la pedagogía de la expresión, empleando la ruta metodológica que nos propone la pedagogía de la expresión con sus 5 fases que estuvo nombrándonos, Exacto. claro, que estuvo trabajando un poco Ángeles en la entrevista anterior y que bueno, que capaz que estaría buenísimo también si tú puedes darle también una profundidad a todas estas áreas, ¿no? Lo que es el inicio ¿Cómo no? lúdico, el Sí, trabajo sí. con áreas de expresión, conflicto pedagógico, la experimentación a través del método científico y finalmente la sistematización y conceptualización. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, cuando yo digo que es una filosofía de vida es porque realmente la finalidad de esta propuesta es realmente el individuo. Entonces el foco de todos los docentes que aplicamos esta metodología es el individuo. ¿Qué ocurre? Cuando uno dice esto a veces como que suena, ¿y los demás docentes qué? Yo creo que todos los docentes intentan, y está dentro de su finalidad, está el individuo siempre, porque por algo la docencia, bueno, por algo nos dedicamos a esto. Pero a veces con la intención no alcanza. Ese es todo un tema, porque por eso nosotros hablamos de que tenemos una secuencia metodológica que lo que hace es garantizar, ¿sí?, que el individuo pueda realmente realizarse, que el individuo pueda afirmarse y reconocerse. Pero ¿cómo es que hace esto el individuo? ¿Cómo es que, para que no sea una frase hecha, ¿viste, Luciana? Entonces un poco la idea es que hay una secuencia que se desarrolla empezando siempre con un inicio lúdico. Como había dicho bien Ángeles el otro día, ¿qué pasa? ¿Por qué un inicio lúdico? ¿Sí? Cada vez que empieza el aula, no importa si es de inglés o de la materia que sea, esto es lo que yo quisiera recalcar. Yo me dedico al aula de inglés, pero podría ser un profesor de geografía, podría ser una profesora de historia, digamos, no es la materia lo que acá es el problema, digamos, sino que es un tema metodológico, no los contenidos. Nosotros vamos a llegar a abordar esos contenidos, pero luego de una ruta, como decís tú, en donde toda esa secuencia, toda esa ruta está pensada para que el individuo pueda hacer, sentir y pensar. Bien, ¿cómo lo hace? Ese inicio, cada clase semanal, digamos, vamos a poner, no vamos a dar recetas, pero sí a veces está bueno para un docente poder visualizar un poco qué ocurre en el día a día, porque a veces si nos centramos solo en la teoría, a veces es como muy difícil decir, bueno, y yo llego a clase y ¿qué pasa? ¿Cómo pongo esto en la práctica? Claro, Entonces, queda bien, como muy abstracto, ¿no? Queda, ambas cosas son necesarias, ¿viste, Luciana? claro. Ambas cosas son necesarias, poder visualizar qué es lo que ocurre. Bueno, cada día de la semana empieza con un inicio lúdico. Y esto no es un capricho, sino que, como explicaba muy bien Ángeles el otro día, que yo lo voy a retomar simplemente, es decir, bueno, recibo al individuo, el individuo se integra con otras, puede reír, puede jugar, y no es un juego, que esto es muy común muchas veces en el aula de inglés, no es un juego que esté pensado para aprender un color, no es un juego que es una canción engañosa para, no, o sea, es el juego en sí mismo, ¿sí?, rescatando la lúdica
Y nosotros no somos unos animadores que estamos allí y los niños repiten, simplemente. No, es mucho más profundo, porque tiene que ver con la esencia del ser humano y de los mamíferos. Eso lo dice Raimundo muy bien en sus libros. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que rescatamos lo más simple, pero a la vez lo más maravilloso. ¿A qué niño no le gusta jugar? ¿O qué niño te va a decir que no quiere jugar? Bueno, así empezamos siempre nosotros las aulas. Para después, una vez por semana, abrir un campo pedagógico en alguna de las áreas de expresión, que también ya contó Ángeles, pero que las puedo repasar si tú querés. Sí, por favor, sería muy importante. Bien. Y también Nosotros, si quieres profundizar en alguna área, ay, me acuerdo que el año pasado Luciana, mi tocaya desde Brasil, estuvo planteando y también estuvo planteando Raimundo, y seguramente a otras personas, pero me acuerdo específicamente de él y de ella, de a dónde va, también Cecilia, a dónde va cada área, cuál es el propósito o qué es lo que enriquece cada área de expresión, porque el hecho de que no estamos trabajando las áreas de expresión con la intencionalidad de formar artistas, sino como justamente, exacto. como su nombre lo dice, como áreas de expresión, significa que van también apuntando a la consolidación de otros aspectos de la expresividad del ser humano. Si quisieras también vincular allí, Sí, sería muy positivo para nuestra audiencia. perfecto, cómo no. Eh, Dentro de estas áreas de expresión, al nosotros plantear una consigna, un desafío para que la persona lo realice a partir de los objetos que va a modificar en cada una de las áreas, hablamos de que el sujeto se reconoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque sea en el área, por ejemplo, de teatro, sea con títeres o con disfraces, que va a llevar a un reconocerse, a un encontrarse con el otro, a todo lo que tiene que ver con la identidad. Bueno, obviamente uno se va a reafirmar porque está conociéndose a sí mismo y conociendo al otro. Hay un diálogo con el otro, hay un entender y comprender a otra persona. O sea, nosotros siempre hablamos de la interacción. La interacción es fundamental. No son niños que trabajan en solitario, sino que es un grupo que interactúa constantemente, ¿sí? Lo mismo pasa si el área es de música. Reconocer los sonidos, eso está muy ligado a lo que tiene que ver con la alfabetización, por ejemplo, ¿no? Los sonidos, el separar en sílabas, pero no es que nos lleva, no decimos, bueno, vamos a hacer la música para aprender las sílabas, ¿no? O sea, ahora vamos a ampliar un poquito sobre eso. Es decir, ¿a qué nos lleva naturalmente esa área de expresión, verdad? Después tenemos, por ejemplo, el juego y el movimiento, el reconocer el cuerpo en el espacio. Nosotros si de repente tenemos que hacer matemáticas o geometría, estamos hablando del espacio, o sea, no es muy misterioso eso, pero cuando lo analizamos, vemos que se desprende de cada una de las artes algo que va a estar relacionado naturalmente con alguna de esas artes. Después tenemos todo lo que es la parte cultural, lo que es el folclore, las canciones, las leyendas, que son maravillosas, que nos introducen en todo ese mundo que para el niño es mágico y que lo atrapa y que hace que conozca de dónde viene, otras culturas también, porque no tienen por qué ser solo leyendas nuestras, sus orígenes, tan fundamental saber sobre su identidad y la de otros pueblos. Y después me está faltando algo, no sé si dije todas, y bueno, y después la plástica, ¿no? Que nosotros manejamos y manipulamos objetos, pinturas, tamaños, formas, colores, y eso también está ligado a las matemáticas, ¿sí? A poder comparar. Entonces, una vez que nosotros planteamos ese campo pedagógico, disponemos objetos, lo preparamos, lo animamos, que esa es la labor del docente en este punto, ¿tá? Porque digamos que el rol va cambiando a lo largo de esa ruta, eso es importante decirlo, ¿sí? Buenísimo. Bien, y también algo interesante que planteaste con respecto a el área de expresión, no, Sí, o sea, cuando tú dices que la música fomenta la alfabetización, que también la fomenta todas en realidad, ¿no? Pero por ejemplo, la sí, claro, música, claro. no Hablo quiere más decir, específicamente. claro, pero no quiere decir que si yo voy a trabajar con un área de lenguaje voy a hacer siempre música. Eso también quería como que, sino que siempre como docentes tenemos que al momento de plantear un desafío creativo, tratar de hacer, de proponer diferentes desafíos cada vez que vamos a implementar alguno, no quedarnos con Claro, una porque ahí sola área, ¿no?
dijiste algo interesante. Nosotros no nos planteamos, al comenzar una actividad de expresión, no nos planteamos esa actividad pensando en un contenido, jamás. ¿Sí? Buenísimo, bien, eso es bien importante. Ese es importantísimo. Ni cuando hacemos el inicio lúdico estamos pensando en un contenido. Y otra cosa importante es que el inicio lúdico no está relacionado directamente con la actividad de expresión. O sea, son fases de la secuencia diferentes. Es decir, están concatenadas, pero no son que porque hice un inicio lúdico en movimiento, después el arte de expresión es en movimiento y porque, ¿entendés? O sea, eso es importante, porque muchas veces se pregunta, bueno, pero si yo jugué con pelotas, después tengo que hacer recreación motora. No. Buenísimo, o sea, que aclares eso. Está pensada desde ese lugar, ¿sí? Después, cuando nosotros planteamos un área de expresión, que nosotros trabajamos un área de expresión una vez por semana, a veces pueden mezclarse, pueden interactuar varias áreas de expresión si nos interesa, no es que sean inamovibles. Nosotros lo que es importante es que el campo pedagógico que planteamos sea rico, sea variado, que no sea siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el niño va a investigar, o el adolescente, o la persona que... O sea, esto no es solamente aplicable a niños, o sea, yo trabajo con niños, pero puede hacerse en todos los ámbitos de aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que hacer con ese campo pedagógico es generar que todo eso que va a aparecer ahí, ese objeto para pintar, ese instrumento para tocar, sean motivadores, ¿verdad? Y después lo que vamos a proponer es un desafío a crear algo que, vuelvo a repetir, no está ligado a un contenido programado. Esto es fundamental, porque la gente, uno de los problemas que tiene cuando comienza a aplicar es, ¿y qué desafío pongo? Y el desafío es, no sé, vamos a crear un mundo imaginario, vamos a crear, como decía el otro día Ángeles, una máquina fantástica, o, por ejemplo, si hacemos una leyenda, bueno, busquemos una nueva aventura para el personaje de la leyenda. Es decir, es un desafío crear, en definitiva, un mundo nuevo que no existía, con otros compañeros y con objetos que tengo ahí para modificar y para crear todo lo que se me ocurra. Entonces, la riqueza es tan grande, es tan increíble lo que pueden lograr. Y ahí viene algo, Luciana, que a mí me gustaría un poco abordar, que es el simbolismo, porque nosotros trabajamos a partir de codificación de esos símbolos, ¿verdad? Buenísimo, que quieres profundizar en eso. Me acuerdo, yo solamente quiero aportar la experiencia cuando tuvimos la formación acá en Punta del Diablo, y me acuerdo los compañeros y compañeras que yo trabajé con el desafío de arte que tenía que ver con artes escénicas, pero los compañeros y compañeros que trabajaron con el desafío plástico estaban como, ¿cómo es que vamos a crear el viaje de un personaje con 3 colores primarios? Y después aparecieron unas cosas, realmente unos afiches maravillosos y unas descripciones de todo lo que esos, no sé, ¿te acuerdas algunos? De todo lo que eran los viajes que tuvieron que realizar esos personajes y todo la riqueza de todo lo que allí estaba. A donde quisieras irte con toda esa información podías ir, que eso también es importante. Entonces, acá lo que surge es que, bueno, ahí el docente propone ese campo pedagógico y lo anima. ¿Qué quiere decir con que lo anima? Bueno, con que pone los materiales, propone el desafío. Y yo hoy le preguntaba a una compañera, porque tengo la suerte este año que está una compañera en el colegio donde estoy que decidió aplicar, y bueno, le digo, mirá, yo hoy voy a tener la entrevista con Luciana, ¿qué cosas como persona que empieza a aplicar te gustaría que profundizáramos, ¿no? Pensando en alguien, porque uno ya está como hace tanto tiempo que de repente, bueno, alguien que recién empieza, ¿qué preguntas te ocurriría? Y me pareció muy valioso para traerlo, porque ella me dice, ¿cómo y hasta dónde el docente en esta metodología interviene en el aula? Y me pareció interesante la palabra interviene, porque muchas veces el docente, en una clase un poco más clásica, induce todo el tiempo hacia dónde queremos ir, porque tenemos que el programa me corre, porque la inspección me corre, porque corro por todos lados. Y bueno, y esa intervención, digamos, ¿qué pasa? ¿El docente ludocreativo no interviene? ¿Cómo interviene? Eso es fundamental, porque nosotros estamos allí, ¿verdad? Totalmente. Estamos en un rol diferente. Hasta que llega la animación, ¿sí? En donde los niños o los jóvenes comienzan a crear ese mundo nuevo, en general en varios grupos.
una vez que ellos entienden que terminaron esa creación, lo que nosotros hacemos es una puesta en común con los grupos acerca de lo creado. Y acá viene una parte que es muy interesante, que es reconocer el o los, porque a veces es más de uno, conflictos pedagógicos, que son, digamos, esos momentos en donde, bueno, el niño o el adulto dice, bueno, ¿y acá qué pasó? Acá algo me hace ruido, no lo entiendo por completo, o no resultó bien por qué, o quisiera saber o aprender más sobre este tema. Es decir, lo fundamental acá es que es la persona la que decide hasta dónde va. Porque por más que yo lo intente o ayude, si la persona no quiere aprender, va a ser muy difícil. Entonces yo lo que hice hasta ahora, hasta ese momento, con estas dos primeras fases hasta llegar a esta tercera, que es el conflicto, es ver, bueno, generar todo eso junto con ellos, tratar de que se genere toda una efervescencia para que aparezca lo que tenga que aparecer, que no soy yo la que voy a poner, ni quien hizo el programa. ¿Se entiende? Claro, no vas a inducir nada, simplemente No, vas a propiciar en absoluto. los elementos para que aparezca lo que tenga que aparecer. Lo que tenga que aparecer. Y lo que tiene que aparecer tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el bagaje cultural, afectivo, y los simbolismos que aparezcan. A veces es increíble como un niño de 7 años puede hacer las asociaciones que hace, uno no puede creerlo porque espera que sean de alguien mayor, y sin embargo hacen análisis profundos y filosóficos acerca de una creación, por ejemplo. Y realmente uno se sorprende, y ellos empiezan a sorprenderse de sí mismos de todo lo que pueden aprender. Yo lo que trato en clase, y nosotros en general tratamos mucho los docentes ludocreativos, es de que haya una conciencia de lo que están haciendo, que eso es muy importante. Que ellos empiecen a comprender por qué es que juegan, por qué es que crean, y cómo es que aprenden. Entonces yo le preguntaba a una niña, por ejemplo, de 7 años el otro día, y le contaba a una persona y me decía, no lo puedo creer, 7 años. Si tú tuvieras que poner en palabras, ¿cómo es que aprendés con esto? O me decía, vamos más allá. Me hacía con la mano como más allá. Para mí eso es impresionante, porque lo dice todo, vamos más allá. O cuando de repente te dicen, bueno, recuerdo los nombres que aprendimos o las palabras, porque es como poner un nombre a mi peluche. Es decir, el niño o la persona se apropia de eso que creó, se apropia y construye conocimiento junto con otro. No repite como un loro, se apropia, y eso es a donde queremos llegar. Esa es la finalidad, que puedan construir conocimiento. Claro, que es el aprendizaje significativo y profundo, ¿no? Y profundo. Porque lo otro también tiene que ver mucho, y sobre todo ahora que decías lo del repetir, me imagino que también tiene que ver con la disciplina que trabajas acá en Uruguay, que es inglés, ¿no? Que es tanto el repetir y repetir y repetir, sí, y escuchar y repetir. Mirá, le ponía a Luciana, la coordinadora, el otro día un ejemplo, que a veces uno no lo piensa porque está tan naturalizado. Por ejemplo, el típico, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, no? Hello, how are you? Very well, thank you. Es como un verso. Y son todas fórmulas. Yo empecé, todas fórmulas que te aprendes de memoria. Exacto. Entonces, una vuelta yo empecé como a observar qué ocurría con los niños de un grupo que, por ejemplo, iban a dar una prueba con otra persona que no era yo, y la persona me decía, qué extraño, porque todos le decían, por ejemplo, ¿cómo estás? Y ellos contestaban, estoy nervioso. Claro, si iba a dar una prueba estaba nervioso. Era como todo muy lógico y todo muy natural, porque claro, lo que hacían era poner en palabras lo que estaban vivenciando. Claro. Y esto es lo que yo llamo que son como coletazos de la metodología, que son cosas que empiezan a aparecer y uno empieza a notar que están pensando con su propio cerebro y no están repitiendo, y eso es fantástico. Eso es fantástico porque es un proceso más lento, en principio, hasta que empiece a aceitarse, porque hay una deconstrucción, ¿se entiende? Para pasar a otro nivel de comprensión, de un pensamiento lineal a un pensamiento absolutamente mucho más profundo. Claro, entonces, porque en apariencia uno puede pensar que una como docente abarca mucho más contenido o se llega a desarrollar mucho más actividades,
cuando hay una direccionalidad, pero en realidad hay que preguntarse cuán profundo o qué comprensión hay de eso que se abordó, no, porque si no termina siendo como pinceladas de un montón de cosas, porque además hablábamos justamente la semana pasada con Ángeles, ¿no? Que el programa de Inicial es un programa, tanto el marco curricular de primera infancia como lo que nos los plantea el currículo básico nacional, es un programa que con muy buena voluntad y se puede, ¿no?, profundizar de alguna manera con cierta facilidad, porque pareciera que se exige poco para los niños y niñas inicial. Pero en primaria empiezas a ver como a medida que van pasando los años, llega sexto, lo decía yo Ángeles, y los contenidos sexto es como, te pones a pensar, bueno, me mudo con el gurises porque como, es como una cantidad, un montón de contenidos de niveles de profundidad muy grandes, ¿no? Entonces también preguntarse, bueno, una elige los contenidos, pero sin embargo es como hay tantos frentes de tantas asignaturas que se podrían trabajar también integralmente, pero que también necesitamos las docentes como apropiarnos diferentes herramientas metodológicas que nos permitan con confianza hacer este trabajo, ¿no? Y por eso, disculpa que te interrumpí, pero como maestra, como maestra te planteo esto, ¿no? Entonces, es como eso que planteas tú al principio, que en un comienzo viene lento, pero después que se aceita, ya llega un punto en el cual los gurises van mucho más allá, ¿no? Me imagino, de lo que te plantea simplemente el programa. Porque, ¿qué ocurre? Una vez que nosotros empezamos con este tema de los simbolismos que te decía, de la interpretación de las creaciones, que la hacemos junto con ellos, y ahí nosotros volvemos como en un rol que vuelve a cambiar, digamos que nos vamos como adaptando acá en cada paso, en cada fase de la secuencia hay como, no voy a decir otro rol, pero sí como otra dinámica con el docente. Es decir, cuando ellos están creando, nosotros no le podemos decir, no corresponde, porque si no, no sería una expresión creativa, que le digamos, pon este color, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que nosotros vamos a la fase que es buscar información o experimentar y empezamos como a guiar desde otro lugar, porque vamos a acercarnos al conocimiento objetivado, y 2 más 2 es 4, no 25, ¿qué ocurre? Ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también cuando hacemos esa interpretación simbólica de lo creado. Tampoco inducimos, ojo con eso, ¿no? Porque si no, hicimos toda la parte lúdica, toda la creación y después volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, cuando hacemos ese diálogo de ver qué ocurrió, y bueno, ahí hay que plantearse hipótesis. Es fundamental el planteo de hipótesis para ver, bueno, ahora sí, vamos a investigar qué pasa con esto, qué pasa con aquello. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo bien simple, pero bien gráfico, que de repente en un desafío puedan haber hecho, no sé, un chancho con alas, divino, un chancho violeta con alas. Ahora, si nosotros vamos a clasificar luego, al final, los mamíferos o buscar información, bueno, en la fantasía puede ocurrir, pero en la clasificación de mamíferos, bueno, tienen estas y estas características. Es decir, pasamos a articular el arte con la ciencia. Entonces ahí el docente tiene que estar muy claro y conocer muy bien el programa, su materia, etcétera, para poder hacer esa articulación junto con el grupo. No sé si soy clara. Sí, totalmente. Quería preguntarte, esa articulación es lo que llamaríamos el conflicto pedagógico. Por ejemplo, una vez me pasó un dibujo de un dinosaurio dando de mamar a un dinosaurio bebé, ¿no? Dándole la teta. Entonces, ese pues, en cuanto el niño o la niña cuenta, o el grupo cuenta eso, ahí viene como el conflicto pedagógico, que va a salir algún niño, alguna niña que va a decir el dinosaurio es un reptil, el reptil no amamanta, y bueno, y ahí como que lo que yo te Y ahí hay que buscar información. A exacto, ver, ¿qué pasa? Nosotros no daban de mamar, no daban de mamar, ponían huevos, no ponían huevos, etc. Claro, nosotras no damos respuestas. Buscamos juntos la información con ellos. Sí, a veces hay que dar respuestas, O sea, no se trata que el docente no intervenga y no dé respuestas. A partir del conflicto, sí, nosotros entramos a tallar desde ese lugar que vos decís. Claro, del lugar didáctico más tradicional, claro, o que uno entiende del docente.
pero pasó todo aquello que tiene que ver con lo personal y con lo subjetivo para luego pasar al objetivo. No es que nosotros vamos a decirles todo que sí porque no vamos a arruinar su creación, no, son etapas diferentes. Nosotros validamos esas etapas y después ponemos como la clasificación o el orden, lo más metódico o la conceptualización, ahí nos encargamos nosotros porque ellos no tienen los elementos para hacerlo solos. Entonces ahí es donde talla el docente, digamos, desde otro lugar. Nosotros tenemos que ayudar a organizar eso. Pero en realidad el que va a organizar todo eso va a ser, el niño junto con el docente, ¿sí? que va a ayudar a ordenar todo eso. Pero en realidad el niño mismo va organizando todo eso en la medida en que van preguntando y planteándose hipótesis y buscando información, se va como desglosando solo, en alguna medida. Después nosotros, bueno, vamos guiando, ¿no? Depende de lo que vaya surgiendo, no sé. Claro. Depende del caso, o cuánto bagaje tiene, si es un concepto nuevo o es algo que ya lo tienen de antes, ¿no? Claro. Claro, y también imagino que una vez que el grupo de niños, niñas, jóvenes, personas adultas se acostumbran a trabajar con esta metodología, la curiosidad empieza a estar como, la mirada es distinta, imagino, ¿no? Hay una mirada distinta, absolutamente. Yo ya llego y me piden, bueno, hoy hay creación, ellos ya saben que hay un día específico, que va a ser el jueves o el viernes, como mucho, que es la creación, porque es el día que tenemos más libre, porque nosotros tenemos muchas otras actividades, y bueno, la idea es no cortar con esto, si bien, y esa parte me había olvidado, es tanta cosa. Nosotros todos los días comenzamos con un inicio lúdico, una vez por semana hacemos una actividad de expresión, y luego todo esto que vamos diciendo, que estábamos contando recién, va sucediendo. Tratamos de llegar por lo menos a ver cuál es el conflicto, por lo menos llegar hasta ahí y empezar a desglosar a ver qué pasa. Y después en la semana vamos retomando, ¿sí?, los temas que van surgiendo a partir de allí, porque también nosotros tenemos libros para trabajar, ¿sí? Tenemos, en mi caso, por ejemplo, tenemos 3 libros, uno de vocabulario y gramática, uno de escritura, uno de lectura. Además tenemos obra de teatro para ensayar, además tenemos algunas cosas de historia y algunas cosas de ciencia. Y el tiempo da para todo, cuando nosotros podemos ver que el mundo es uno y podemos empezar, que esto lo empiezan a hacer ellos rápidamente, unir unos temas con otros. Claro. Que en el programa están separados. Entonces todo esto surge muy rápidamente y nosotros vamos más rápido muchas veces y abarcamos más vocabulario y más temas por esta razón. No es porque yo sea una genia, es porque la metodología con sus instrumentos pedagógicos nos permite esto. Nos permite un avance brutal desde lo emocional para regular el grupo, ¿sí? Y desde lo cognitivo. Porque ahora algo que sucede mucho es que todo el mundo habla de educación emocional como algo separado, los lunes a tal hora o los martes a tal hora. En primero, lo he visto en muchos colegios, en primero se trata la empatía, en segundo la solidaridad. Bueno, a ver, esto ocurre a cada rato, o sea, no es algo que se pueda separar en un horario. Esto sucede cuando comparten, cuando crean juntos, cuando investigan, cuando se ayudan, o sea, sucede todo el tiempo. Las emociones están permanentemente impregnadas en todos lados. Así como también los contenidos y las diferentes áreas del saber que están vinculadas entre sí. Sí, y el lenguaje, no solo porque yo trabaje una lengua, que obviamente el lenguaje es para mí algo fundamental, pero toda esa simbología tiene un lenguaje. Y entonces nosotros tenemos que encontrar palabras para nombrar todo eso que aparece. Y bueno, y ahí tenemos un vocabulario que es impresionante porque, claro, hay tanta cosa que decir, tanta cosa que nombrar, tanta cosa que comparar, tantos tamaños que comparar, y surgen naturalmente temas del programa que uno de repente no pensó en ese momento que iban a surgir. Pero bueno, de repente, pero esto es más grande que aquello, bueno, comparatives. Listo, no tiene mucha historia. O sea, el tema no es el programa, el tema no es la materia, si yo doy inglés, francés, italiano. Yo, cuando comencé, Luciana, con este tema del inglés, no tenía un referente de alguien que aplicara esto en inglés. Y yo dije, pero esto es lo mismo, o sea, yo voy a hacerlo porque yo trabajaba en inicial, en español, y después empecé con inglés, toda la vida había estudiado inglés,
Dije, ¿qué pasa si yo aplico la metodología? Y fantástico, o sea, ninguna dificultad. Y ahora que yo conozca, somos 3 docentes que aplicamos en un turno tipo, o sea, ¿cómo te decir? Como maestro bilingüe, ¿no? 4 horas a contraturno. Claro. Una de las docentes está trabajando conmigo en un colegio y después tengo otra compañera que hizo el curso el año pasado que continúa aplicando. Pero es difícil muchas veces hacer equipo por muchas razones. Una de las razones muchas veces es un poco el miedo a no llegar a los contenidos programáticos, ¿no? Es todo un tema ese. Es todo un tema, sí. Y yo creo que lo importante, bueno, ahora igual estamos de cara a un cambio, ¿no? En el currículo básico nacional y vamos a ver qué se plantea, ¿no? Más allá de lo que pensemos. Creo que es interesante ver siempre, saber que hay que conocer los macroconceptos de los cuales hay que llegar en diferentes niveles, ¿no? Que es lo interesante del marco curricular, ¿no? Del documento base de análisis curricular, que nos plantea como conceptos base en diferentes áreas, y cuando ya lo vemos desde ese lugar y no tan desmenuzado en una cosa, otra, ¿no? Que es como lo que pasa muchas veces cuando vemos el programa, que vemos que tiene hojas y hojas y hojas y hojas. Hojas de, por ejemplo, historia para sexto, porque yo siempre hablo de sexto porque es realmente muy impresionante. Sí, lo he visto porque he trabajado con algunas compañeras como apoyando, si bien yo no soy maestra, pero intentando eso que vos decís, ¿no? De buscar la relación entre un tema y otro para realmente poder abordar aquello que era inabordable. Claro, yo no sé cómo voy a hacer, me decía, y los conceptos estructurantes también, ¿no? Porque pareciera también algo que hablaba, que se habló en entrevistas anteriores, que tiene que ver con que no solamente se aprende en la escuela. La escuela no es el único espacio de aprendizaje. Por eso el bagaje que cada uno trae, ¿no? Y que nosotros dentro de esta metodología lo consideramos ampliamente, porque cuando estamos haciendo esos análisis, ¿qué es lo que sale? En esas opiniones, en esas intervenciones. El bagaje que cada uno de ellos trae, que es sumamente valioso y a veces es sorprendente. Sorprendente. Sí. Y una de las cosas que realmente a mí me interesaría muchísimo decir es el tema de la dignidad. ¿Por qué? Porque hablamos de los derechos de los niños, de los derechos de las niñas, pero muchas veces los dejamos de lado, no porque haya docentes que son malísimos y que están esperando hacerle daño a los niños, simplemente que hay instrumentos que no nos dan la solución para que eso realmente ocurra, para la dignidad de ellos y para nuestra dignidad como docente, porque un docente que tiene que estar estresado absolutamente por todo lo que tiene que dar, que lo único que puede estar con la cabeza es pensando en los contenidos, no puede ser feliz en lo que hace. Y creo que la tarea docente es una tarea dura, es una tarea compleja, que tiene muchos parámetros para considerar, y que si nosotros no lo hacemos desde la felicidad, es como muy difícil. Y creo que transmitir esto, ¿no? Que esta metodología realmente creo que rescata la dignidad del docente, de la docente, de los niños, de las niñas, y que realmente respeta los derechos de ambas partes. Y no es una frase hecha o un discurso, sino que realmente, si nosotros hacemos foco en la persona, ya está, todo lo demás va a venir solo, pero tenemos que hacer foco en la persona y ser coherentes en los instrumentos metodológicos para que se corresponda ese derecho con lo que hago, porque si yo tengo la intención, pero después le digo, sentate 4 horas, con la intención no hago nada, porque el niño no puede estar quieto 4 horas. No puede, claro. De hecho no lo puede hacer. No tiene lo un puede. costo altísimo. No, creo que ni siquiera nosotros las personas adultas podemos hacerlo. No, bueno, yo no puedo, seguro. Yo tampoco. Bueno, viajar en ómnibus, por eso me apago arriba el ómnibus cuando viaje en largo, porque es como para quedarme quieta me duermo. Bueno, realmente muy esclarecedor todo lo que planteaste, Carla, en la entrevista de hoy. Realmente esto de la dignidad, siento que es como, y la coherencia, ¿no? Que eso, que existimos muchas docentes que como que estamos preguntándonos, buscando, cuestionándonos nuestras prácticas,
y también creo que de cara a las nuevas generaciones que cada vez también nos ponen a nosotros y a nosotras en situación de aprender, ¿no? De aprender, porque realmente es me acuerdo de un grupo de colegas que decía, es que estos niños de ahora, ¿no? Y yo decía, no, sí, ellos son los de ahora, nosotros somos las que estamos de antes. Como que también tenemos que actuar, tenemos como un compromiso, ¿no? De Esa actualizar. es una linda palabra, me encanta, porque yo a veces me pongo como un poco brava con este tema de la coherencia. Yo sé que a veces no es que los demás sean incoherentes, pero creo que sí, y en esto soy muy firme, creo que sí hay que asumir un compromiso. El compromiso de asumir no es fácil y que a veces hay muchas cosas en contra, o mucha gente que intenta hacerlo dentro de los espacios en que estamos, pero no lo hace porque realmente no comprende cabalmente hacia dónde va. Intuye, pero no comprende cabalmente este sinnúmero de cosas que estamos hablando, este sinnúmero de detalles que no son tan detalles, que parecen de repente cosas muy, muy triviales, pero que son muy profundas cuando uno las analiza, como el movimiento, como la creación. Claro. Y son digamos, permitidas en los niveles más básicos, pero después los niños parece que tuvieran una cabeza gigante y no tuvieran más corazón. Eso mismo. Bueno, creo que es bien potente eso que acabas de decir, que a medida que la escolaridad avanza, que es algo que como que me acaba de resonar muchísimo, pareciera que solamente estuviésemos alimentando una cabeza gigante que no tiene ni cuerpo, que no tiene corazón, que no tiene nada, sino que simplemente neocórtex. Y además estamos hablando de que los niños y las niñas actualmente es mucho más lo que pueden aprender por motivación propia a través de todos estos dispositivos de tecnología que tenemos, que te vienen a dar informaciones que las cuales no tenías ni pálida idea. Entonces es también replantearnos esto que acabas de decir, ¿no? En base a la coherencia, en base al compromiso, replantearnos cuál es el rol entonces, cuál es nuestro rol, ¿no? Dentro del acompañamiento docente. Bueno, yo creo que esta es una discusión que con el tema de la pandemia he tenido mucho, con muchos compañeros, con muchos amigos que aunque no sean docentes, de que cómo uno aprende, ¿no? Y cómo uno aprende igual, así o asá. Yo creo firmemente en lo que es el contacto humano, en lo que es dentro de esta metodología la interacción, en esa transformación no solo de los objetos que tenemos alrededor, sino en ese compartir lo que hicieron en grupo, en el hacer juntos, que se traduce en un hacer juntos como proyecto de vida. Por eso yo hablaba de una filosofía de vida. Creo que quienes aplicamos la metodología tenemos ese paradigma, o sea, seguimos ese paradigma de aprender a aprender creativamente. Entendemos que desde ese lugar. Porque en definitiva, si no hay creatividad, la inteligencia es como, no sé, es repetir cosas. No, la inteligencia es poder resolver situaciones nuevas, es poder conectarse con el otro. ¿Qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Porque si nosotros repetimos un texto y no podemos convivir con el que está al lado, bueno, entonces ¿cuál es nuestro rol? O sea, ¿qué estamos haciendo dentro del aula? Muchas cosas. Somos facilitadores, somos animadores, somos contenedores también, pero fundamentalmente creo que es ayudar a encontrarse a esa persona que está delante nuestro, consigo misma y con nosotros. Porque no podemos hablar de una persona, pedirle a alguien, sea un niño o un adulto o quien sea, que esté delante nuestro, coherencia cuando nosotros no la tenemos dentro del aula. Le pedimos a un niño muchas veces, bueno, pórtense bien. ¿Qué es portarse bien? ¿No moverse? ¿O ser respetuoso? ¿Qué es todo eso que a veces lo decimos como una frase hecha nosotros también? Repensarse desde ese lugar. Claro, totalmente. Y que además están vacías de contenido. Absolutamente. ¿No? ¿A dónde llevan además, no? O los castigos, ¿no? O las amenazas que están solapadas porque, bueno, no podemos con el grupo. Todas esas cosas que los docentes sabemos que ocurren y que muchas veces el docente, insisto, no es que sea un mal docente, pero el tema es que no cuenta con determinados instrumentos metodológicos que lo arrimen, que lo aproximen a ese sueño que los ludocreativos tenemos, que es que la persona pueda pensar por sí mismo, que pueda sentir, que pueda realizarse, que pueda ser feliz.
que vas a la escuela y que no te repita, ¿qué venís a aprender? Bueno, entre otras cosas, por supuesto. Pero vengo a estar con un otro. Hay niños que están donde yo trabajo 9 horas. Entonces, si no pueden convivir con el otro y son infelices, y lo único que yo apunto es a que sepan el verbo to be en pasado. Claro. No, señor, o sea, yo no me lo puedo permitir. Tiene que salir de mi clase lo más feliz que pueda. Claro, y tiene que tomar el gusto por aprender una lengua y entender que es comunicación y que en definitiva, ¿para qué estoy en este mundo? Para ser feliz lo más que pueda. No para competir con el otro y ser mejor que el otro y sentarme atrás del otro, sino sentarme enfrente, poder verle la cara. Es decir, son un montón de cosas que están relacionadas con lo metodológico. No son aisladas de lo metodológico. Y eso lo tenemos que ver y en eso hay que ser firmes. Si no cambiamos la metodología y seguimos hablando de cambiar solo los contenidos, no vamos ni hasta la esquina. Tenemos que comprometernos, Luciana, porque se nos va el tiempo y esos niños que ahora tienen 7, 8, pasan a tener 15 y después dejan el sistema educativo porque no lo soportan. No lo soportan. Y sí, es que me venían varias cosas escuchándote, realmente bien potente lo que planteas, y me llegó lo del hacer camino al andar, o sea, el camino que es lo metodológico, es lo que te lleva al destino, ¿no? Es como, sí. No es el destino la meta. No, pero lo que pasa es que es un mundo que está pensando en el resultado. Incluso claro. A mí me ha pasado con niños de 7 años, me ha pasado que muchas veces, después de una actividad de expresión en donde, por ejemplo, hubo alguna dificultad de convivencia, que al principio las hay, hasta que las van resolviendo, bueno, no resultó bien, estoy frustrado porque no resultó bien. Bueno, ¿qué es lo que no resultó bien? Porque van al producto. Entonces, ayudar, y ahí voy a retomar eso tan lindo que dijo Ángeles, ayúdame a ver. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ayudarlos a ver que no fue algo frustrado, que fue todo un proceso hermoso en donde pudieron aprender que para que el resultado que esperaban fuese como esperaban, había que compartir con el otro, por ejemplo. Entonces, en cada día, cada pequeña cosa que hacemos tiene que ver con lo metodológico y hacia dónde vamos, cuál es nuestra finalidad. ¿Son los contenidos o son las personas? Si nos ponemos como foco el individuo, no podemos fallar. No podemos fallar porque está implícito, ¿se entiende? Entonces, bueno, creo que es eso, pensar en dónde estamos haciendo foco y qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra vida docente y el día que no trabaje más en esto, decir, bueno, di lo mejor de mí, me siento feliz de que di lo mejor desde este lugar. Creo bueno, de verdad que muchísimas gracias por todo lo compartido. Me quedaron muchas cosas de lo que dijiste también aquí resonando. Lo que planteaste con respecto a qué es la inteligencia, ¿no? Que me parece que es muy poderoso, ¿no? Me hizo pensar en El Maestro Ignorante, ¿no? El libro, y que habla justamente que los seres humanos somos una voluntad que tiene una inteligencia al servicio y que todas las inteligencias son iguales. Y creo que ahora hay múltiples teorías sobre inteligencias que son diversas, sobre lo que tiene que ver con la neurociencia, creo, y lo que siento es que se ha pensado que solamente lo cognitivo o la memorización o el funcionar bajo ciertos parámetros es ser inteligente, y hay un montón de aspectos que tienen que ver con lo emocional y con lo creativo que han sido dejados de lado y que actualmente se empiezan a reconocer, pero no tenemos cómo abordarlo. Bueno, yo creo que la pedagogía de la expresión es una manera muy interesante de cómo estimular integralmente a la persona. Totalmente. Es que no hay cómo. No hay cómo aplicando esta secuencia, no hay cómo, porque no deja espacio para que no suceda. Claro. A mí me pasa mucho con niños que son, claramente tienen una beta súper artística, y que de repente van a hacer un escrito, un writing, y se cuelgan con el dibujo alucinante, hermoso, bellísimo, y si ellos no están hablando de algo que les interesa, realmente no lo hacen. Cuando ellos hacen foco en algo que les interesa realmente, el rendimiento va de 2 a 150. Entonces, el tema es que hay que plantearse, bueno, todo eso que estaba, ¿por qué no salía a luz?
porque estaba. Y también entender que, bueno, que algunos serán fantásticos en inglés y otros no, como todo en la vida. Y que, bueno, que estamos allí para, bueno, para ayudarlos a que todo eso sea de la mejor manera, pero también asumir que todos somos distintos y tenemos inteligencias distintas y, bueno, nos vamos a dedicar también a cosas distintas. Claro, pero eso no quiere decir que no tengamos la exposición durante nuestra época de formación a todo lo que hay para poder saber también qué nos gusta. Exacto. Para poder conocernos, para poder desarrollarnos, para poder expresarnos como personas y saber, exacto, esto me fascina, esto no me gusta mucho, pero bueno, no me gusta pero mucho. si no tenés la oportunidad de verlo. Claro, totalmente. Así que bueno, la verdad que hermosa esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y a toda la gente y a, bueno, un poco tarde, pero agradecerles a toda la gente que nos recibió tan divino en Punta del Diablo. Una calidez impresionante y bueno, para lo que necesiten, dentro del equipo ya saben que estamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, Luciano. Un abrazote. Bueno, y estuvimos entrevistando a Carla Zambra, que nos estuvo contando la aplicación de la pedagogía de la expresión en la educación formal, específicamente en lo que tiene que ver con la enseñanza de una segunda lengua. Por acá les habló Luciana Pérez para la columna de la Flalo. Muchas gracias. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.